Bueno, hoy vamos a hablar del sobrepeso y siempre, como les digo, lo vamos a mirar desde, o sea, lo vamos a trabajar, a charlar, a reflexionar desde una mirada sistémica, ¿sí? Desde una mirada en donde va mucho más allá, donde tenemos una mirada como mucho más amplia. Entonces, bueno, la idea es un poco eso, ¿sí? También cumpleaños tu marido, bueno, muy feliz cumpleaños al esposo. Feliz cumpleaños para papá, bueno, quien quiera saludarlo, Omi, Omar, acá te mandan saludos, feliz cumpleaños. Prepara el vinito esta noche, el champán, lo que quieras. Bueno, muy bien, feliz cumpleaños. Ahí está, papi, mirá todos los saluditos. Bueno, vamos a comenzar entonces. Como les decía, el sobrepeso tiene que ver con varios temas, o sea, puede haber varios conflictos detrás del sobrepeso. No solamente uno ni dos, pueden ser varios conflictos. La idea es que ustedes empiecen a pensar y empiecen a reflexionar en función de esto que vamos a ir hablando, ¿sí? Vamos a pensar lo siguiente, el sobrepeso es una carga, es una mochila, también es una protección, ¿sí? O sea, si bien nos hace daño y demás, también puede ser una protección. Entonces lo que vamos a ver hoy son los diferentes conflictos y también pensar en esto. A muchos les habrá pasado que comienzan una dieta, por ejemplo, y quiero empezar por esto porque me parece muy interesante, empiezan una dieta sumamente estricta de alimentos y luego vamos a imaginar que bajamos determinados kilos y cuando volvemos a lo cotidiano, a no continuar con la dieta, el cuerpo aumenta a veces lo mismo que perdió, inclusive a veces más de lo que perdió, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Y esto es algo que es muy, como muy básico del ser humano para la supervivencia, así está relacionado con el sistema límbico, en donde si yo vengo comiendo, me vengo alimentando de una manera que por supuesto si tengo sobrepeso, esa alimentación posiblemente sea abundante, sí, desordenada. Y de repente un día le digo a mi cuerpo y a mi cerebro, basta, no como más, hago la dieta y entonces como lechuguita, como el pollito, como a la mañana las 2 tostaditas con queso, ¿sí? Mi cuerpo empieza a sentir esa ausencia de alimentos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Aparece algo así como el alerta de estamos en peligro, no sé si vamos a sobrevivir porque nos está faltando el alimento que antes teníamos. Y ahí aparece esto de cuando vuelvo a la normalidad o dejo la dieta, ¿qué va a pasar? No es que vamos a comer más, tal vez lo que va a pasar es que nuestro cuerpo guarde ese alimento que yo estoy ingiriendo, lo guarde y empiece a transformarse en grasa o en líquido, se retenga. ¿Por qué? Por si vuelva a pasar lo mismo que pasó cuando hice la dieta, por si de nuevo, o sea, sí, por si nuevamente ocurre que yo dejo de darle los alimentos que mi cuerpo estaba acostumbrado a comer o a recibir, ¿sí? Entonces, esto es algo fundamental. ¿Por qué? Porque va a haber personas, y acá ya una dijo, que hacen dietas, bajan y cuando dejan la dieta aumentan esa misma cantidad o aumentan más. Entonces, mi cerebro lo que dice es come, retené y guardá porque por las dudas de que nuevamente me restrinjan los alimentos. Y ahí viene el sobrepeso. Y esto, insisto, es algo del sistema límbico que tiene que ver con la supervivencia. A ver, si me falta el alimento, por supuesto puedo morir. Entonces necesito retenerlo, necesito guardarlo para poder seguir sobreviviendo. Esto es típico de la especie, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar o pienso un poco en esto y arrancamos por este tema porque la gran mayoría que tiene sobrepeso, y no importa acá si son 2 kilos o si son 20 o si son 50, lo que importa es cómo mi cuerpo, o sea, lo que está acostumbrado mi cuerpo, las carencias que empieza a sentir mi cuerpo y por ende cómo mi cuerpo y mi cerebro empiezan a reaccionar en función de eso. Entonces, por eso es tan importante y por eso a veces estas dietas, que hay dietas de, no sé, dieta de la luna, dieta de la manzana, dieta del sol, dieta proteica, hay millones de dietas, pero en todas las dietas lo que hacemos es cambiar nuestra conducta alimenticia y entonces el cuerpo se siente amenazado ante ese cambio que aparte en general es muy brusco y ante esa amenaza tengo que retener, tengo que guardar para conservar la especie, tan simple y tan básico como eso. Por eso hoy se habla que una buena dieta no es una dieta, sino es un cambio en nuestra alimentación, ¿sí? No es dejar de comer, sino quizás empezar a comer más saludable, pero siempre dándole el alimento que nuestro cuerpo necesita, ¿sí? Esto de restringir
no es algo que nuestro cuerpo y por ende nuestro cerebro sea como algo positivo, sino más bien lo toma como algo negativo, como algo amenazante, ¿sí? Bien, esto como para arrancar, para todos aquellos que hacen las 1200 dietas, que quizás empiecen a pensar, basta de dietas, vamos a empezar a comer saludablemente, a cambiar nuestros hábitos alimenticios, tal cual, cambiar nuestros hábitos alimenticios. No se trata de restringir la alimentación, porque desde ahí lo único que vamos a generar es más retención de alimentos y líquidos, ¿sí? Para la supervivencia. Vamos a empezar a ver cuáles son los conflictos que pueden estar ligados al sobrepeso. Hay un montón de conflictos. El sobrepeso es uno de los temas más amplios en donde pueden haber muchísimos conflictos, o sea, no tiene que ser uno solo. Vamos a arrancar como el mayor, ¿sí? El primero, si pensamos en el sobrepeso, pensamos en la alimentación, si pensamos en la alimentación, pensamos en mamá, con lo cual, en la primera vía por la que vamos a ir es empezar a pensar, bueno, a ver, ¿qué pasó con nuestra alimentación o qué pasó con el vínculo con mamá o qué sucede con el vínculo con mamá? Tal vez hubo ahí alguna separación, tal vez hubo una mamá que no fue muy amorosa, tal vez ese hijo no se sintió mirado y amado por esa madre, ¿sí? Tal vez no solamente tiene que ver con la madre, tal vez está ligado al linaje femenino, por ejemplo, ¿sí? No solo a la madre, sino la abuela. Bueno, esta abuela que a lo mejor no estuvo disponible para mamá y entonces a su vez mamá tal vez no está disponible como yo lo necesito. Entonces, la primera línea, lo primero que se va a mirar y uno se va a repreguntar es sobre la línea materna. Bueno, a ver qué pasa con las madres, qué pasa con los vínculos entre hijos y madres, ¿sí? ¿Qué pasa con ese vínculo, con ese momento inclusive de la alimentación, cuando mamá me estaba alimentando de bebé, qué pasó en esos primeros momentos, qué pasó en el primer año de vida, cómo fue ese contacto entre mamá e hijo o hija. Esto es como algo fundamental, es como algo básico en donde lo primero que nosotros vemos terapéuticamente es, bueno, a ver, alimento mamá, vamos a revisar ese vínculo, vamos a revisar ese primer tiempo con mamá, ¿sí? Bien, podría ser que ahí no haya nada, nada en el sentido como nada negativo, sino que hubo una madre amorosa, una madre disponible, hubo un buen contacto entre mamá y ese hijo, hubo una buena alimentación, ¿sí? Podemos tener más conflictos, muchos más conflictos. Yo voy a ir enumerando y vamos a ir como ampliando, como para que cada uno también vaya revisando en uno, a ver si resuena con alguno de estos conflictos. El siguiente conflicto, siempre la pregunta es, ¿qué nos viene a mostrar el sobrepeso? ¿Sí? ¿Qué nos viene a traer? ¿Qué nos está queriendo mostrar? ¿Qué nos está queriendo decir? El sobrepeso no viene porque si nuestro cuerpo es sabio, entonces algo nos está trayendo. Algo nos está queriendo decir. El punto es que nosotros tengamos la capacidad de poder verlo, de poder conectarlo, de poder referirlo, a ver con qué tiene que ver, ¿sí? Cuando nosotros conocemos el origen del conflicto, como les dije, me da la oportunidad de modificarlo, de sanarlo, de cambiarlo, de revertirlo, inclusive para que no se repitan las generaciones siguientes, porque algo que yo no resolví o que mamá no resolvió va a seguir repitiéndose en las siguientes generaciones. Bien, entonces, el sobrepeso también viene a cuidarnos, a protegernos. Piensen en esto, ¿no? El sobrepeso como si fuera un gran armazón que lo que hace es protegernos. Entonces la pregunta sería, ¿de qué nos está protegiendo? Bueno, tal vez nos está protegiendo del abandono, tal vez nos está protegiendo de emociones negativas, como del miedo, de la ira, del enojo, tal vez nos está protegiendo de alguna situación de violencia, tal vez nos está protegiendo de alguna situación de abuso, ¿sí? Entonces el cuerpo también, el sobrepeso, viene a ser como esa protección que nos cuida inclusive de nosotros mismos y del entorno, del otro. Del otro puede ser una mamá violenta, un padre violento, una relación violenta, una situación de abuso, puede ser alguna situación de abandono en donde yo sentí miedo nuevamente, donde yo me sentí desprotegida, donde yo no me sentí cuidada, ¿sí? Entonces, también tiene que ver con esto. Por eso digo que el sobrepeso no es casualidad que esté.
y por más dietas que uno haga, muchas veces sigue estando ahí presente, porque no tiene que ver con hacer la dieta y bajar de peso, sino con ver el motivo, el origen del sobrepeso, el origen del conflicto para poder resolverlo. Cuando yo conecto con ese conflicto, cuando yo lo hago consciente, entonces ahí tengo la posibilidad de modificarlo, de cambiarlo, de trascenderlo. Entonces, si pensamos en esto, en esta protección, una de las mayores, de lo que más nos podríamos llegar a proteger, también tiene que ver no solo de la violencia, el maltrato, el desamor, también está muy relacionado, muy referido al abandono. Y el abandono no es necesariamente mamá me abandonó o papá me abandonó. Tiene que ver con situaciones donde yo me sentía abandonada. Tal vez mamá, qué sé yo, me dejó en la casa de la abuela y yo no la vi por 2 o 3 días y me sentía abandonada, o no la vi por 3 horas y me sentía abandonada porque me llevó engañada. Tal vez mamá estuvo internada y no tuve en contacto con ella y me sentía abandonada. Tal vez cuando mamá me dejó en el colegio, yo me sentía abandonada, ¿sí? Porque no importa si la intención de mamá fue el abandono, es como yo viví esa situación. Y eso es lo importante también, que ustedes empiecen a ver cómo viví yo esta situación. Y la verdad es que, qué sé yo, mamá se fue de viaje y yo me quedé con papá y lo que sentí es que mamá me abandonó porque se fue de vacaciones o se fue por trabajo, y por supuesto que la intención de mamá no fue abandonarme, pero fue como yo lo viví, como yo lo sentí. Entonces el abandono también hace que nosotros nos protejamos porque el abandono que me trae desprotección justamente. Si uno que siente con el abandono, que se siente totalmente desprotegido, siente miedo por esa desprotección. Entonces lo que mi cuerpo va a hacer de manera inconsciente, y siempre trabajamos de manera inconsciente, es protegerme para no tener tanto miedo, protegerme para que no me hagan daño, protegerme para que, para no sentir esta sensación que inclusive muchas veces tiene que ver con la infancia o con la adolescencia, pero que para nosotros es muy fuerte, es muy pesada, ¿sí? Muy bien, esto se puede dar también en una separación de pareja. Si en una separación de pareja yo también puedo sentir ese abandono. Oh, me dejó a mí, dejó a los nenes, nos abandonó, ¿no? Mi marido nos abandonó, mi padre nos abandonó, ¿sí? Y ahí empiezo, si yo siento ese abandono, ahí se liga el miedo, el enojo, la ira, la desprotección, y entonces automáticamente, entre comillas, automáticamente mi cuerpo, y volvemos al sistema límbico, para la supervivencia va a protegerse, va a cuidarse, ¿sí? Luego, otro de los conflictos, voy un poco rápido y sintético porque son como 8, entonces hice como un resumen de los más importantes para mí, como para que cada uno lo vaya pensando y vaya viendo a ver con qué tiene que ver. Otro de los conflictos está relacionado, y esto es mucho para las mujeres que tienen sobrepeso en el abdomen, en la panza, ¿sí? Esa panza embarazadas. ¿Y con qué tiene que ver? Justamente está relacionado con niños no nacidos, ¿sí? Bebés que no nacieron, con abortos que pueden ser nuestros o pueden ser de mamá o pueden ser de la abuela o pueden ser de la bisabuela, ¿sí? Con niños que nacieron y murieron al poco tiempo, o niños que nacieron y en el poco tiempo vivieron cosas muy difíciles, como por ejemplo estuvieron internados, tuvieron alguna enfermedad, tuvieron algún accidente, o tienen alguna enfermedad o algún accidente. Entonces, ¿qué pasa? Mamá lo que hace, o sea, el deseo de mamá es como si fuera, a ver si me puedo explicar, como si tomase a ese niño y lo vuelvo al vientre porque ahí estaba seguro y ahí no se enfermaba, no tenía esta dificultad, no pasaba ese accidente. Entonces yo lo tengo al niño, lo tengo con un conflicto, lo tengo con una enfermedad, sufrió un accidente, tiene alguna patología, tiene alguna discapacidad. Entonces mamá, ¿qué hace? Ese sobrepeso lo que hace es decir, necesito que vuelva al vientre porque ahí es donde estaba seguro y cuidado, ¿sí? También, como les decía, con esto de los abortos, los no nacidos, que lo que yo necesito es sentir que ese no nacido está ahí, ¿no? Como, insisto, estos son mecanismos inconscientes.
Entonces, sobre todo cuando el sobrepeso está en el abdomen, está muy ligado a los no nacidos, a los abortos, a los niños que nacen y mueren al poco tiempo. Entonces también esta necesidad que ese niño se quede ahí, yo tenerlo en la panza, ¿no? Es como lo sigo teniendo ahí de manera inconsciente y no puedo soltar, no puedo, porque bueno, imaginémonos perder a un hijo. ¿Quién puede soltar a ese hijo en el sentido de quién puede aceptar esa realidad tan dura, tan triste, ¿no? Y que nos genera tantas emociones negativas y dolencias? Entonces nuestro cuerpo lo que hace es retenerlo. El sobrepeso es eso, retengo por grasa, retengo por líquido, pero retengo, sostengo, ¿sí? Bien, otro conflicto tiene que ver con el sobrepeso, y acá sobre todo cuando es de la parte de nuestro tronco, bueno, toda la parte de nuestro tronco superior, de los brazos, sobre todo brazos, hombros y espalda, cuando el sobrepeso está ahí. Muchas veces tiene que ver con esto de soy la fuerte, soy el pilar, ¿sí? Soy la grande, la fuerte, y que a veces está relacionado con el sostener. Tengo que, qué sé yo, papá murió y entonces yo tengo que sostener esta familia. Y acá hablamos de hombres y de mujeres, o papá se fue y yo tengo que sostener esta familia, o mamá tuvo alguna dificultad y yo ocupo ese lugar, ¿no? Y entonces soy la que sostiene, soy el pilar, la que sostiene en una familia, en una relación, la que sostiene a mamá, la que sostiene a papá, y a veces no necesariamente económicamente, hablamos de emocionalmente. Si papá se va y nos abandona y mamá entra en un estado depresivo y de pronto yo engordo, ¿sí? Empiezo a tener sobrepeso, y se empieza a situar en mis brazos, en mis hombros, en mi espalda, es porque yo necesito sostener toda esta familia, necesito sostener a mamá emocionalmente, necesito sostener esta familia, necesito ser el pilar, necesito ser la fuerte. Entonces, por más dietas que haga, lo que tengo que poder hacer, por ejemplo, en ese caso, es resolver y sanar esa situación en donde yo tengo que volver a ubicarme en el lugar que me corresponde, ¿sí? Y hacer hasta donde me corresponde, no hacer lo que papá no hizo, no hacer lo que mamá no hace, no hacer lo que ellos no hicieron, ¿sí? O mis hermanos. Entonces también todo esto se trata de revisar para poder ver dónde está el conflicto, con qué tiene que ver, y empezar a hacerlo consciente para luego trabajarlo. Ahora al final voy a dar algunos tips como ejercicios que ustedes puedan hacer y les voy a traer una propuesta para la semana. Bien, otra que me gustó mucho, ¿no? Que cuando lo estudié me pareció súper interesante, tiene que ver con la protección térmica, ¿no? La grasa que nos da calor. Vieron que el que tiene sobrepeso inclusive en verano sufre un montón, tiene calor todo el tiempo, ¿sí? Bien, el sobrepeso entonces como protección térmica lo que va a hacer es abrigarnos, es cuidarnos, es darnos calidez, es darnos esa calidad o ese calor que tal vez yo no tuve. Tal vez yo no tuve ese calor de mamá, tal vez yo no tuve esa contención, ese cuidado, pero tiene que ver mucho con la calidez y la amorosidad. Entonces a veces esto de la protección térmica, el sobrepeso viene a cuidarme, a protegerme dándome calor. Puede pasar inclusive que mamá murió, ¿sí? Porque tampoco es que mamá vamos a tirarle todo el fardo como algo negativo, ¿no? Como que mamá siempre tiene la culpa de todo, ¿no? Pero puede ser que mamá haya fallecido cuando yo era chica o mismo de grande, y a partir de ahí empecé a tener sobrepeso, empecé a aumentar de peso. Bueno, esa grasa lo que viene a hacer es darme ese calor que yo no tuve, es darme esa calidez que me faltó desde la amorosidad, ¿sí? Por eso también decíamos en un principio que el sobrepeso estaba tan ligado con la madre, porque la madre no solo alimenta, sino sostiene con la mirada, nos da esa calidez, esa contención al tenernos en el pecho, al ponernos sobre el pecho, al contenernos, al amacarnos, al dormirnos, bueno, y todo lo que ya sabemos, ¿no? Bien, después tenemos también conflictos que están muy ligados a la inmigración, vamos a decir, ¿no? Y acá, por eso es tan, claro, nos nutre de amor, por eso es tan importante revisar un poquito más, no solo quedarnos con nuestra historia, sino ir un poquito más atrás. Cuando hablamos de la inmigración no solamente vamos a pensar en nuestros padres o abuelos que han sido inmigrantes y que entonces si yo estoy en un lugar
y me tengo que ir de ese lugar que es conocido para mí y encima me tengo que ir, por ejemplo, yéndome de una guerra, exiliándome por algún motivo en particular, ¿sí? Entonces, mi cuerpo está en peligro, o sea, lo que está recibiendo está en peligro. Y volvemos a lo mismo del sistema límbico. En cuanto hay peligro, el cuerpo va a buscar una manera de protegerse. Para el cuerpo, una de las maneras de protección es el sobrepeso. Pero a veces vamos a lo cotidiano, no vamos a irnos allá atrás. Sí, es importante irnos allá atrás para tenerlo en cuenta y ver de dónde venimos. Pero pongamos un ejemplo actual, que yo me mudo, me tengo que mudar. Y en la medida que empiezo a transitar esa mudanza, uno dice, no sabes, me aumenté en esta mudanza 5 kilos, 7 kilos, 3 kilos. O sea, los que ya tenía, más estos 3 o 4, ahora me quiero morir porque porque a lo mejor esa mudanza es salir de este lugar. No es un lugar, el lugar conocido, y por más que yo no me sienta cómoda en el lugar donde estoy, por ejemplo, o este nuevo lugar a donde me mudo, es porque me compré la casa, es un lugar de crecimiento, pero también tiene que ver con para mi cuerpo es un lugar nuevo, es un nuevo desafío, es una amenaza. ¿Y cómo me voy a sentir yo ahí? ¿Y será tan lindo, me voy a sentir tan bien como creo que me voy a sentir? Porque yo acá, de última no estaba muy bien, pero es un lugar conocido para mí. Entonces este nuevo lugar es un lugar amenazante. Entonces el cuerpo, otra vez esas barreras. Y cuando hablamos de las inmigraciones, entonces está muy relacionado a esto que decíamos recién de lo ancestral, ¿no? Y acá vamos a hacer un paréntesis porque se liga a otro. Y vamos a pensar lo siguiente, esto ya lo hablé en un vivo y es un tema que me apasiona, todo lo que tiene que ver con lo ancestral, pero cuando nosotros pensamos en nuestros abuelos o bisabuelos inmigrantes que vinieron, ¿no?, a nuestro país, o cada uno en el lugar donde esté, por supuesto que cuando vinieron no todos la pasaron muy bien. Hubo muchas carencias, y aunque no sean carencias económicas de alimento, hubo otras carencias, hubo carencias emocionales, porque tal vez se tuvieron que separar de sus familias, tuvieron que dejar a sus seres queridos, a mamá, a papá, a sus hermanos. Muchos han dejado a sus mujeres y a sus hijos y nunca más los volvieron a ver, ¿sí? Y acá también está esa memoria ancestral en donde si la abuela o el abuelo vino acá y pasó hambre, entonces yo voy a comer y voy a guardar, no sea cosa que yo pase hambre como pasó ese abuelo o esa abuela, o ese mamá o esa mamá o ese papá, ¿sí? Está en la memoria celular, está en la memoria inconsciente. Entonces, no solo la inmigración, el irme y que sea una amenaza para mí irme a una nueva cultura, tal vez a un nuevo idioma, a un montón de situaciones totalmente desconocidas para mí, sino que encima si esa persona pasó hambre, pasó carencias, pasó dolor, esa sensación de abandono, de sentirme solo, entonces lo que yo voy a hacer, que esto lo hablé en otro vivo, es no solo guardar en mí, sino que van a haber personas que tienen las alacenas llenas y compran por las dudas y de todo compran dos, que esto lo vimos en un vivo que hice cuando arrancó la cuarentena, ¿no? ¿Qué pasó cuando empezaron a decir que había cuarentena? Fueron y hicieron un desastre en los supermercados y todos comprando y guardando y guardando. ¿Por qué? Porque en el inconsciente colectivo está esta memoria. Nosotros somos un país de inmigrantes, entonces en algún lado está esa memoria de guardar, guardemos por si no hay, porque nuestros ancestros vinieron y no tuvieron. Entonces, y no importaba si lo íbamos a comer o no, porque tal vez comprábamos cosas que tal vez ni comíamos o ni comeríamos, pero íbamos y comprábamos rollo de papel higiénico y rollos de cocina y fideos y arroz y agua y jugo, ¿no? Como todo por demás y guardar. Porque hay algo que no nos puede faltar, que es el alimento, porque el alimento es vida, sino cómo no sobrevivo. Por eso digo que está tan relacionado con el sistema límbico, porque está muy relacionado con la supervivencia, sino cómo no vivo, no puedo sobrevivir. Inclusive desde bebé, si mamá no nos da el pecho, o la mamadera en el peor de los casos, el bebé no sobrevive, ¿sí? Entonces está muy ligado a la supervivencia, es algo muy primitivo. Entonces, esto de la inmigración, del irme,
también está ligado con el irme y pasar carencias. Entonces, si encima los abuelos se fueron y pasaron carencias, yo no solo cuando me mude se me va a estar jugando esto de la inmigración, del irme y todo esto que acabamos de hablar, sino que encima tengo que guardar por las dudas, ¿no? Y tal vez no me vaya, no me tenga que mudar, pero estoy guardando por las dudas. Ante una determinada situación, como pasó con la cuarentena, ante una situación de incertidumbre, ¿sí? Ante una situación de peligro, porque a ver, la cuarentena fue porque había un peligro afuera, ¿sí? Cuando uno dice similar a la guerra es de este sentido, quédate en tu casa porque el virus está afuera, el peligro está afuera, entonces yo me quedo en mi casa, no puedo salir a comprar y entonces tengo que guardar y juntar, y si no lo guardo en la alacena, lo guardo en mi cuerpo, porque esto es lo que hablábamos de las dietas, ¿no? Lo tengo que guardar porque si en algún momento me falta, tengo ahí, no tengo como esas reservas. Insisto, todo esto es un mecanismo inconsciente, no es algo que nosotros estemos pensando, bueno, vino la cuarentena, entonces ahora voy a guardar igual que mis abuelos, que pasaron hambre y zaraza. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con un mecanismo inconsciente. Y la idea también de esta charla es que ustedes puedan ver con qué resuenan ustedes, con qué resuenan de todo esto que estamos hablando, ¿sí? Y el último conflicto que tomé como importante para este breve encuentro son las creencias. Y cuando hablamos de creencias, yo lo planteo desde este lugar, ¿no? Las creencias, vamos a llevarlos primero a la creencia de la época. A ver, no es lo mismo hoy criar a un niño donde está la crianza respetuosa, donde se respeta lo que quiere comer y lo que no, donde se juegan un montón de cosas y hay una creencia instalada de salud y bienestar con respecto a la alimentación que no era la que estaba hace 40, 50, 60 u 80 años atrás. De hecho, hace muchos años atrás, el que estaba saludable era el gordito, ¿no? ¿Qué nos decían las abuelas? Íbamos y a lo mejor no nos decían como hoy, te amo, qué linda que sos, no, ¿qué hacían? Nos esperaban con una mesa enorme, con alimentos y comer la entrada y comer los fideos y después viene el postre y después del postre vienen las masitas o no sé, te hice los buñuelitos, ¿no? Pero era el comer, ¿no? El niño que no comía o que era flaquito podía estar enfermo, tenía bajas las defensas, seguramente se va a enfermar, no es un chico sano. Entonces también nosotros nos criamos con esas creencias. Y en algún lado esas creencias se guardaron, en donde hay que comer para estar saludable, o hay que comer para no morir justamente, o hay que comer porque así lo decía la abuela, y porque inclusive la comida tal vez es la que me conecta con esa abuela que ya no está. Entonces el comer, lo que estoy haciendo es tener presente a esta abuela y como la pasta el domingo como la abuela la hacía, no como la abuela la hacía, pero como comíamos y compartíamos con la abuela. Entonces en esa comida lo que estoy teniendo presente es ese vínculo de amor con esa abuela. Digo la abuela porque las abuelas son las de la comida, no digo que mamá no, pero en nuestra época las abuelas, y díganme si no es así, eran la comida y las grandes mesas y alimentate y te daban los gustos y a vos te gustaba esto y te hacía, no una, 5 milanesas con puré, con papas fritas, ¿sí? Entonces, claro, esto decía, come para que estés más hermosa, fíjense la creencia. Entonces, muchas personas, sobre todo las que han tenido sobrepeso de pequeños, si no está relacionado con el vínculo con la madre, si no hay algo en el linaje o si no hay ninguna otra situación de violencia, abandono y demás, posiblemente esté relacionado con estas creencias de que tenés que comer para estar hermosa, para que te vean linda, saludable, ¿sí? Para que no te enfermes. Y entonces esa creencia en algún lado se instaló y nosotros vamos con esa creencia sin darnos cuenta, en donde no solo a veces estamos comiendo en demasía, ¿no? Más de lo que nuestro cuerpo necesita, sino que también a veces estamos repitiendo eso con los hijos o con los nietos, ¿no? Esta necesidad de que coman, de que se alimenten, de que estén gorditos, de que ay, no está muy flaquito, pero mira, se le ve la costillita, ¿no? Como empezar a liberarnos un poco de esa creencia, porque también pensemos en esa época, para esas abuelas venían de ciertas carencias, porque tal vez eran abuelas italianas o españolas que venían también, ¿no? De pasarla mal, de irse de su territorio, de su familia,
por diferentes situaciones complejas, entonces vuelvo a lo mismo, tal vez no tuvieron. ¿A quién no le han dicho? Comé, vos que tenés, que hay niños que no tienen, ¿no? Esa creencia instalada es terrible, comete esta comida que hay niños que no tienen para comer, ¿no? Y uno, nada, se lo comía hasta con culpa, y ahí está eso de las emociones, o sea, lo que yo me estoy comiendo es culpa, no me estoy comiendo una milanesa. Y esa culpa quedó ahí instalada, porque inconscientemente me hicieron comer esa milanesa con culpa, porque otros niños no tienen. Entonces, como yo tengo, ¿cómo voy a ser tan desagradecido? Me lo tengo que comer, aunque no tenga hambre, aunque no quiera, aunque no me guste. Fíjense todas las situaciones o todos los conflictos donde puede o con qué puede estar relacionado esto del sobrepeso. Por eso cuando inicié el vivo decía, no tiene que ver solo con un conflicto, pueden ser un montón, estos son algunos, hay un montón de otros conflictos, luego habrá que ver cada caso en particular, ¿sí? Entonces también las creencias instaladas, tal cual, ahí están diciendo todo esto, ¿no? De comer, que así vas a estar más linda, que así te van a querer más, ¿sí? Bueno, hay gente que dice, yo se lo hacía a mi hijo, por Dios, bueno, porque uno no se da cuenta de lo que eso con el tiempo ejerce sobre el otro o el daño que al otro le hace, ¿no es cierto? Y porque también la comida, pensemos en las abuelas nuevamente, era el amor. Sí, de hecho la comida es el amor, porque mamá es amor y es comida, ¿no? Es la que nos da la teta, el alimento. Entonces la abuela hoy está como más de moda, por decirlo de un modo, gracias a Dios, el decir te quiero, te amo, sos importante para mí, ¿no? Pero antes la abuela tal vez porque no le enseñaron, porque no le han dicho te quiero, te amo, y entonces la forma de demostrarnos cómo era a través de un plato de comida. Y entonces tal vez nosotros inconscientemente en la comida encontramos ese amor de mamá, ese amor de la abuela, ese amor del abuelo, ese amor de la bisabuela, ¿por qué no? ¿Sí? Porque tal vez ya no los tenemos acá y entonces, como decía hace un ratito, a través de la comida y de ese sentarme a comer, están ellos presentes y entonces necesito conectarme con ellos todo el tiempo, ¿sí? Entonces, más o menos tiene que ver un poquito con esto, con estos temas, con el tema del abandono, como dijimos recién, con la protección térmica, con las inmigraciones, con las creencias, con mamá, con los abortos, ¿sí? Todo esto yo se los comparto para que ustedes vean a ver con qué resuenan, ¿sí? A ver, acá quiero ver, repetimos patrones, sí, tal cual, repetimos patrones y todo de manera inconsciente, ¿eh? No es que lo hacemos consciente. A ver, miren qué interesante lo que dice, no sé, M. Triciani Counselor, dice, hasta hace muy poco no podía tirar restos de comida, ahí se me fue, porque el lema era la comida no se tira porque hay chicos que no tienen para comer y lo sostuve desde grande. Y en la comida no se tira, entonces como no la tiramos afuera, ¿dónde la tiramos? Adentro de nuestro cuerpo, ¿no? Y ahí también, ¿cómo la estoy comiendo? Y ahí vamos a las emociones, ¿sí? Porque uno de los temas más importantes es, bueno, a ver, ¿con qué está relacionado este sobrepeso? ¿Qué emoción retengo? ¿Qué emoción cargo? ¿Es culpa? ¿Es abandono? ¿Es enojo? ¿Es dolor? ¿Es miedo? ¿Con qué está relacionado? ¿Es desamor? Porque entonces cuando yo pueda ver con qué está relacionado ese sobrepeso, como les dije hoy, la posibilidad ahí la tengo para poder cambiarlo, para poder modificarlo. Bueno, sí estás estudiando constelaciones conmigo, bueno, qué bueno, me alegro. Me resuena el abandono. El abandono es uno de los temas fundamentales del sobrepeso, ¿sí? La protección ante ese abandono. Tal cual, ahí dice, a ver, esperen, dice Nati, yo bajé de golpe y comiendo de todo cuando me enamoré. Bueno, bien, porque a lo mejor ahí estamos recibiendo ese amor que necesitábamos y entonces, ¿qué pasa? Ya no me tengo que proteger más, ya no me tengo que llenar más de alimento, porque no tengo ese amor. Una frase que puse el otro día era algo así como, en vez de llenarte de alimentos, tal vez lo que necesitas es amor, ¿no? Y tiene que ver con esto que acabas de decir. Desde que me mudé de Mendoza a Buenos Aires subí más de 10 kilos. Vengo de familia de inmigrantes y la familia de mi marido también. Ahí está, muy bien. Qué bueno que ustedes hagan estas conexiones. Esa es la idea. Para mí eso es brillante que ustedes puedan darse cuenta, dice Laura.
tal cual, porque ahí estaba la amenaza, ¿no? Falta de contención. Muchas veces cocinamos de más para que nos falte. Y, claro, porque la creencia o en el inconsciente familiar está la carencia. Está la carencia de que faltó, de que inclusive que tal vez hubo alguien en el sistema familiar que murió de hambre. ¿Por qué no? Que murió de hambre. Y entonces si alguien murió de hambre, imagínense que yo voy a comer por mí y por esa persona que murió de hambre. ¿Sí? Es una forma de compensar de manera inconsciente. Muy bien. Qué bueno que estén conectando con todo esto. Bien, dice yo soy Ferox. Siento que no puedo relajarme con la comida. Si me relajo, engordo. Me encuentro no encuentro con qué se relaciona. No sé si te relajas, engordás. Tal vez al relajarte lo que aparece es que vos bajás esas defensas, o sea, como que esas defensas parecerían que bajarían, pero en realidad al relajarte lo que haces es que tu cuerpo esté más expuesto, o sea, más amenazante, por eso engordás, ¿sí? Habría que ver de qué te estás cuidando, qué estás reteniendo. Yo engordé después de separarme, no durante la separación, sino en el momento de reparación. Y a mí me resuena el abandono con miedo, ira, tal cual. Perfecto. Mi vientre parece embarazada, hace 8 años que sufro obesidad. Necesito herramientas para modificar y sanar. Bueno, ahora vamos a ver eso. ¿Cuál es la relación con la bulimia y anorexia? Bueno, eso es un tema muy, muy, muy profundo. Hay que ver cada caso en particular, pero tiene que ver con la madre y con el padre. La aceptación y el tomar a mamá y también la aceptación y el tomar a papá. Es un tema mucho más profundo. Yo subí de peso en esta pandemia, me mudé a Buenos Aires, de Buenos Aires a Boston. Bueno, se sumó la mudanza, la inmigración, más la pandemia, que es la amenaza, ¿sí? La amenaza de la carencia, la amenaza de, en este caso también del virus afuera. Fíjense, mi mamá falleció en el 2008, tenía Alzheimer y sufría mucho verla así. Y desde ahí no puedo bajar más. Bueno, ahí está, ¿no? Esa pérdida de mamá hizo que yo me sienta abandonada. Ahí está el abandono. Entonces, para llenar, porque el abandono es carencia, es falta, para llenarme encuentro el alimento y ahí habita mamá. Habría que trabajar esa pérdida, poder sanar esa pérdida para poder integrar la mamá desde el amor y no tener que integrarla desde el alimento, ¿sí? Que en definitiva el alimento o el sobrepeso nos termina haciendo daño, porque a ver, acá no estamos hablando de un tema estético, ay, quiero bajar para estar 90, 60, 90. No, estamos hablando del sobrepeso en función a la salud, ¿sí? El sobrepeso trae un montón de otras enfermedades, trae complicaciones en nuestro organismo, en las relaciones, en los vínculos con los otros. Me resuena el abandono, hija no deseada. Bueno, ahí hay para trabajar. Y no subí mientras estaba en pandemia, sola en casa con mi hijo, sino cuando volví a ver a mi marido después de 6 meses de haber estado separados. Bueno, habría que revisar esa relación también. Aumenté más de 30 kilos en menos de un año después de un episodio de salud. Hay que ver, Caro, ese episodio de salud, qué episodio fue, cuándo fue, con quién fue. Sí, hay que profundizar ahí, a ver qué nos está diciendo esos 30 kilos. Durante el embarazo no engordé después. Mi nene tenía reflujo, se despertaba casi una hora no dormía, tenía miedo así durante el primer año. Ahí está el miedo, como una emoción retenida, ¿sí? El sobrepeso son emociones retenidas, emociones que yo no me permití vivir. Ejemplo, mi marido nos abandonó a mí y a mis hijos y yo tuve que salir a trabajar y sostener a mis hijos. Entonces yo no me permití vivir esa emoción que sentía. ¿Qué emoción? La ira, el enojo, la tristeza, la angustia. No me lo permití porque yo tenía que estar fuerte para mis hijos, por ejemplo. Entonces, esa emoción, esas emociones negativas que yo estoy reteniendo, justamente es la que se convierte en sobrepeso. Son emociones retenidas, por eso es tan importante conectar con el origen del sobrepeso, porque nos permite resolverlo. Bien, a ver, yo como y no me pongo freno. Bueno, Estela, hay que ver por qué no nos ponemos frenos, límites. Ahí también habría que revisar un poco. A ver, Lili, ¿cómo estás, Lituac? En campos, tal cual, en los campos de exterminio, memoria de hambre, dolor y sufrimiento. Sí. A mí siempre me faltó para comer. Cuando me junté con mi marido, empecé a tener un plato de comida todos los días y ahora mi panza siempre parece embarazada. Pauli, ¿cómo estás, Pauli?
Bueno, hay que ver ahí un montón de factores. Hay que ver primero esto de los no nacidos, abortos, si está en el abdomen. Y después también esto, ¿no? Guardar, porque como a mí me faltó, no comía todos los días. Ahora que como todos los días, guardo y retengo, porque mi cerebro no sabe si no va a volver a pasar lo que pasó antes, de que me falte ese plato de comida. Entonces el sistema límbico, acá está la supervivencia nuevamente, nuestra memoria, que está ahí, lo que me dice es guardar por las dudas que vuelvas a vivir lo mismo, ¿sí? Mi vientre puede ser lealtad a mi bisabuela que tuvo 17 hijos, sí, tal cual, ¿por qué no? Y hay que ver si perdió también alguno de esos hijos. Antes se perdían, no perdía de embarazo, de que nazcan y al poco tiempo mueran, y ahí también, bueno, es terrible lo que han pasado muchas mujeres, sobre todo que han vivido en el campo, abuelas, bisabuelas, digo, ¿no? Engordé después de que mi hermana falleció de cáncer de colon. Bueno, Silvia, tal cual, ahí está la pérdida, el dolor, el abandono. Esa hermana te abandonó, ¿sí? Porque no importa que haya muerto. A ver, obviamente que nadie quiere morir, pero nosotros lo sentimos como un abandono. Por eso, muchas personas que vienen a trabajar, cuando uno empieza a preguntar ¿desde cuándo tenés el sobrepeso? Muchos, no digo en general, muchos, aparece en la pérdida de mamá, de papá o de algún hermano, o inclusive en la pérdida, tal vez papá murió hace tiempo y mamá murió ahora y me empiezo a sentir sola, porque no me queda nadie, o sea, papá, mamá ya no los tengo más, siento esa cosa de sentirme huérfana, desprotegida, abandonada. Entonces mi cuerpo, pum, ¿qué hace? Se defiende, porque es amenazante ahora el entorno para mí, ¿sí? Abandono de padre, madre con depresión y jamás un gesto de amor, no tengo diálogo. Bueno, acá tenemos, siempre tuve kilos, acá tenemos como un popurrí, ahora esto que hablamos, fíjense que no es solamente un conflicto, acá hay varios, abandono, depresión, una madre que no fue amorosa, que no hubo esta calidez de la cual estábamos hablando, ¿sí? Bien, muy bien. Mi mamá, mi hermana y yo engordamos en los embarazos. Mi nona vino embarazada de Italia. Bueno, imagínense una mujer embarazada de Italia, posiblemente no vino con toda su familia, ese desarraigo lo que habrá sido, ¿no? Digo, cuánto transmitido a ese hijo, ¿no? Quizás de miedo, de desprotección, de abandono, ¿por qué no? Yo engordé 10 kilos por una lesión que no me permitió salir a caminar. Estoy muy triste ahora. Mañana empiezo el gimnasio. Patri Longo. Patri, ¿cómo estás? Bueno, más allá de esto, si vos tuviste una lesión, también habría que ver esa lesión, dónde se dio, cómo se dio, en qué parte del cuerpo, porque a lo mejor esa lesión, el sobrepeso, viene a defenderte de algo, pero esa lesión está vinculada con algo en nuestro sistema, ¿eh? Bueno, a ver, hay muchas preguntas, me encanta, pero tenemos 10 minutos y quiero darles algunos tips para poder resolverlo, porque esa es la idea, ¿o no? ¿Quieren resolver? ¿Alguno quiere resolver algo de este sobrepeso? ¿Tiene ganas? Bueno, hay muchas historias. La verdad es que me pone contenta que lo puedan empezar a relacionar. Eso les va a abrir la puerta para empezar a resolverlo. Dice Graciela, hola, mi hijo tiene un problema tremendo con la comida. El papá nos abandonó cuando estaba embarazada. Hoy tiene problemas de salud. Bueno, pero acá todo síntoma de los hijos tiene mucho que ver con los papás. Y tal vez mamá se siente más abandonada que ese hijo y entonces ese hijo está sufriendo por el dolor de mamá y de él. Entonces está comiendo y está guardando por esa emoción no vivida de mamá, por esas emociones que mamá tiene y siente, más las de él, ¿sí? Yo siento mucho enojo y siento que está ligado a mi sobrepeso. Es al revés, el sobrepeso, ¿a qué está ligado? Al enojo. ¿Y el enojo por qué? ¿De dónde viene ese enojo? ¿Enojo por qué? ¿Qué te enoja tanto, Flor, que tenés que estarte protegiendo? No te enojes con el sobrepeso, porque el sobrepeso viene a protegerte, a mostrarte algo. Lejos de enojarnos tenemos que tener la capacidad de ver qué me está trayendo, de ver cuál es ese mensaje que me trae, ¿sí? Sé que es difícil verlo así, pero es necesario para trascenderlo, para cambiarlo, para sanarlo, para modificarlo. Te escucho y estoy llorando, tengo que sanarlo de mi mamá, gracias. Bueno, Nori, claro que sí. Y permítanse la emoción, ¿eh? Viene la angustia, alarguemos, no guardemos más emoción, porque eso que guardamos, las lágrimas, el llanto, es una de las emociones que al guardarlas también es la que después nos llena de líquido, ¿sí? Tengo que permitirme largar ese líquido, largar esa emoción, permitirme transitar
esa angustia que tenga, ese dolor que tenga, no lo guardemos más. ¿Para qué lo retenemos? ¿Para qué retengo ese dolor y no lo vivo y no lo transito? ¿Para que se siga acumulando en el cuerpo y me siga dañando aún más? Es una pregunta. Bien. Bueno, mi abuela tuvo 10 hijos, murió a los 33 años. Ok. Imagínense, 33 años, ya 10 hijos. ¿Tendrá que ver que sentimos abandonados por nosotros mismos? Sí, ¿por qué no? Pero si nosotros nos sentimos abandonados por nosotros mismos es porque también hay una memoria de abandono. ¿De quién viene ese abandono antes de abandonarnos nosotros? Alguien nos abandonó, que nos enseñó el abandonar y entonces no solo abandonamos a otros, sino que primero nos abandonamos a nosotros. Ojo con eso, sí, claramente yo me abandono, pero ese sentimiento de abandono es conocido para mí. ¿Y de dónde viene ese abandono? De algún lado, sin dudas, viene. Yo no me abandono porque sí. ¿Sí? Bueno, a ver, miren lo que dice. Dice, nací en el 65 y había un programa de Pipo Mancera, para los que nacieron en esa época, que pesaban a los bebés gordos y le daban el peso en oro, de terror. Mi mamá chocha, que yo era una bola y nací con casi 6 kilos. Me quería llevar a toda costa, imagino. Bueno, ahí está esa creencia, ¿no? Que en aquel momento el estar gordito y rellenito valía oro, ¿no? Era saludable, era hermoso. Fíjense, tremendo esto que acaba de contar. El peso es oro, sí, es oro. Tremendo. Bien. ¿Cuándo hago otra charla? Dice Pazmeri. De sobrepeso no sé, hay tanto para hablar de sobrepeso, no saben cómo lo tuve que resumir, es tan interesante, estoy haciendo una especialización en el tema porque es súper interesante, súper las cosas que vienen del sobrepeso. Bueno, escuchen, vamos a resolver un poquitito, sí, imagino que esa es mi pregunta que quiero resolver, por favor. Bueno, punto número 1, tomen nota y si no recuerden, punto número 1, lo más importante para mí terapéuticamente inclusive, lo más importante, ¿cómo lo resolvemos? Danos tips, nos encanta. Esperen, uy, que me quedé re abajo. Bueno, lo más importante, el live va a quedar grabado. Sí. Tomen nota. Creo suspenso. Lo más importante es saber a partir de cuándo tengo ese sobrepeso. ¿A partir de cuándo? El sobrepeso no viene porque sí en cualquier momento, jamás. Viene a partir de un momento en particular, una situación en particular. Ahora, si yo tuviese ese sobrepeso desde bebé, como decía, no me acuerdo quién, creo que alguien de counseling, un counselor, si yo lo tengo desde bebé, porque entonces el sobrepeso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con mamá o tiene que ver con la abuela, tengo que ir más atrás. Si yo traigo desde muy chiquitita ese sobrepeso, es porque no tiene que ver, inclusive desde el nacimiento, es porque no tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo no resuelto de mamá. Inclusive, por ejemplo, que mamá durante mi embarazo perdió a su mamá o a su papá o a su hermano, entonces no se permitió vivir esa emoción. Esto es súper interesante, por eso digo, da para tanto. No me alcanza la lengua, me siento Moria Kazan con la lengua karateca. ¿Por qué? Porque cuando mamá está embarazada, lo que se le dice es, vos no podés sentir nada, vos tenés que estar, no te hagas mala sangre, vos tenés que estar bien por ese bebé, entonces no podés sentir tristeza, no podés tener hambre, no podés tener sueño, Entonces, ¿qué hace mamá? Retiene todo, retiene todas las emociones, no se permite vivir esas emociones. ¿Qué hace eso? Transmitírselo a su bebé. Ese hijo que nace con ese sobrepeso, lo que le está sucediendo es que está cargando con esas emociones que mamá no pudo vivir, porque mamá no tenía permitido, porque mamá tenía que enfocarse en su hijo, o en su hija, no en su bebé. ¿Sí? Entonces, si yo no tengo sobrepeso desde el momento en que nací, o sea, desde muy pequeñito, porque puede ser que lo tenga a los 4 años. Bueno, ¿qué pasó a los 4 años? Tal vez pasó algo puntual. Tengo que ir a buscar el momento en que empecé con el sobrepeso. ¿Sí? Eso para mí es fundamental. Ahí ya nos va a dar la pauta de un origen. Como acá dijeron un montón,
Dijeron, desde que me separé, desde que mamá murió, desde que mi hermana murió. Fíjense como siempre hay un hito, hay un desencadenante, decimos nosotros, hay un conflicto desencadenante que hace que yo me empiece a proteger, me cuide, sea algo amenazante, tenga que ver con esto de retener emociones, tenga que ver con un aborto, con una pérdida, o sea, puede ser con un montón de cosas. Pero tiene que ver mucho con esto de tengo que estar muy atenta a cuándo arrancó, cuándo, qué situación, qué pasó, se lo anotan, ¿sí? Se lo anotan. Ah, bueno, sí, claro que vamos a seguir adelante, por eso quiero contarles algunas cositas. Entonces, lo primero es eso. Lo segundo son las creencias, ¿sí? Las creencias instaladas. Ejemplo, esto que decíamos, comer para estar saludable o comer la comida como vas a estar hermosa, vas a estar gordita. ¿Qué me dijeron de chiquita con respecto a la comida? ¿Cómo viví yo la alimentación? ¿Sí? A ver, si yo me sentaba a la mesa y mamá y papá discutían, sí, gritaban y entonces yo comía con un nudo en el estómago y de pronto hoy me siento a la mesa y no hay un grito y entonces puedo disfrutar del alimento que antes no disfruté. Fíjense todas las cosas que se pueden armar, ¿sí? Entonces, es cuándo comenzó, tratar de ver cuándo comenzó, ver cuáles son esas creencias instaladas con respecto a la alimentación y a los alimentos, cómo viví yo la alimentación, cómo viví yo el vínculo con los alimentos, ¿sí? Por supuesto, cómo viví el vínculo con mamá también, ¿sí? Entonces, eso es como lo primero. Y también una pregunta que los invito a cada uno que se sienta que tiene sobrepeso es, ¿qué estoy reteniendo? Una puede ser, ¿qué estoy reteniendo? Retengo el miedo, retengo a mi hijo, retengo, sí, mi hijo mi hijo se fue de casa porque ya cumplió no sé cuánto, 42, porque ahora se van de grande, cumplió 42 y resulta que se fue mi hijo, engordé 42 kilos, engordé 20 kilos, engordé 5 kilos. Sí, que estoy haciendo, lo retengo al nene, al bebé de 42, sí, no quiero que se vaya. Entonces, también nos da la posibilidad de empezar a revisar esto. Entonces, momento, creencias, y también preguntarme, ¿qué estoy reteniendo? ¿Sí? Y la otra pregunta es, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿O de qué me tuve que proteger? Porque tal vez estos kilos los vengo cargando desde hace un montón de tiempo. Entonces, ¿de qué me estoy protegiendo? ¿O de qué me tuve que proteger desde aquel momento? De la violencia, de un abuso, del maltrato, del abandono, del desamor. ¿De qué me tuve que proteger? Entonces, por un lado, ¿qué retengo? Por otro lado, ¿de qué me estoy protegiendo? Son todas preguntas que ustedes se van a tener que hacer. Lo ponen, ¿de qué me protejo? Y empiezan a pensar ustedes y escriban. Escriban lo que les vaya saliendo. Tomen contacto. ¿Qué pasa ahí? Lo que estamos haciendo es abrir el inconsciente. Empiezo, y empiezo a escribir y me va a salir, ay, sí, me estoy protegiendo de cuando mamá me pegaba, o me estoy protegiendo de cuando mis amiguitos en el colegio me hacían bullying, sí, que antes no se conocía como bullying. Me estoy protegiendo del dolor de un duelo. ¿Por qué no? Porque tengo esa emoción que estoy reteniendo esa emoción, no estoy permitiéndome transitar ese duelo o estoy reteniendo ese ser querido, ¿sí? Entonces, sí, seguramente pasa de todo un poco. Por eso dije, es muy amplio el conflicto. Ay, me agoto. Si yo resuelvo, mi hija también, lo más grande, empezó a subir de peso cuando nació la hermana. La hermana tuvo problemas al nacer y no me dediqué mucho a su hermana. Claro que sí, todo lo que yo pueda resolver va a resolver las generaciones que siguen. Claro que sí. Entonces, volvemos de nuevo. Empezamos. ¿Desde cuándo? Empiezo a revisar mis creencias con respecto a la alimentación y a los alimentos, y empiezo también a pensar en qué retengo o de qué me estoy cuidando, de qué me estoy protegiendo. Ya con eso tienen un montón para hacer consciente eso inconsciente. Cuando yo hago consciente eso inconsciente, ese conflicto empieza a perder fuerzas, empieza a desarmarse. Por supuesto que yo sí tengo la posibilidad de trabajarlo terapéuticamente, con un counselor como yo y como un montón de colegas que están del otro lado, con un terapeuta. Trabajando en constelaciones es un tema que se puede trabajar perfectamente porque quebramos estas lealtades, quebramos estas implicancias, nos disociamos de esa madre o de esa historia del linaje femenino, de esas inmigraciones o de lo que fuera, o le damos lugar a esos no nacidos, ¿sí? Con lo cual
hay un montón de formas de trabajarlo. ¿Estamos de acuerdo? 2 minutos. Hoy es martes. Seguramente el jueves esté subiendo una meditación para trabajar el sobrepeso. Va a estar en mi canal de YouTube. Igual lo voy a poner en las historias de Instagram. Así que vean las historias que voy a poner el link ahí de la meditación, de la visualización para trabajar el sobrepeso. Y durante toda esta semana van a ver diferentes tips de ejercicios para que cada uno haga en función de su conflicto. Por eso es tan importante que se hagan estas preguntas. Si yo encuentro que tengo un conflicto de no nacidos, entonces voy a tener un ejercicio puntual para el no nacido. Si yo encuentro que tengo un conflicto con inmigración o con el linaje femenino, van a tener un ejercicio con el linaje femenino. De este martes al otro martes. Va a ser, en la medida que yo pueda, lo voy a ir haciendo y lo voy a ir subiendo, o sea que va a ser medio como sorpresa. Estén atentos, Lili, yo también. Te adoro. Estén atentos a Instagram y YouTube. Quien no me sigue en YouTube está, después vamos a poner en la bio el canal, pero es Fedra González Centro Cloro, o sea, no hay mucha cosa más. Pero la idea es que ustedes de a poquito puedan ir sanando esto. Y por supuesto, quien quiera hacer una constelación, quien quiera hacer un proceso terapéutico para profundizar sobre ese tema, para ir soltando, me escribe por privado, escribe a mi WhatsApp que también está ahí, o sea, hagan las consultas que quieran y me preguntan lo que quieran para trabajarlo, ¿sí? Pero hagan estos ejercicios porque si ustedes pueden empezar a ver el origen, va a ser mucho más fácil después el trabajo porque nos enfocamos en eso. Por eso digo, si está vinculado, por ejemplo, con un aborto, lo que yo voy a hacer es ir a hacer el ejercicio del aborto. Si está vinculado con el linaje femenino, aprovecho y hago el ejercicio del linaje femenino, ¿sí? Ay, como hablé hoy, no me daba el tiempo, no quería que me quede nada. Bueno, ¿alguien me quiere decir algo? Nos vamos a ir despidiendo porque quiero subir el live, que no se me corte y que lo pierda. Espero les haya servido, espero los ayude a reflexionar, a conectar, a sanar, a mejorar, a sentirse bien. Gracias a todos por estar ahí. Ustedes me agradecen a mí, yo les agradezco a ustedes porque la verdad que si ustedes no estarían ahí, yo no estaría acá, así de simple. Así que gracias a ustedes por estar ahí. Y bueno, estén muy atentos a las historias que voy a ir subiendo, ¿sí? Así van haciendo los ejercicios. Gracias a todos, les mando un beso enorme, gracias por sus corazones, gracias por sus palabras, me dan ganas de seguir. El próximo live seguramente sea en diciembre. A lo mejor los sorprenda la última semana de noviembre, no me quiero comprometer, pero en una de esas. A lo mejor este viernes estoy con Diego en un live, también después lo subo a las historias y concretamos. Papito, te amo yo también, feliz cumple, a bajar esa pancita. Me alegro que les haya servido de verdad profundamente. Les mando un beso grande y nos estamos viendo muy prontito, ¿sí? No dejen de hacer los ejercicios que de verdad les va a ayudar. No sean vagos, vagonetas, dirían los abuelos. Estela, beso a todos. Gracias por estar del otro lado. Hasta muy prontito.